Gloria a Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor. Hay un dicho que dice que tenemos dos oídos para oír más de lo que hablamos. O sea, Dios nos dio dos oídos y nos dio una boca para que escuchemos más de lo que hablamos. Y yo recordaba recién que Pablo, el apóstol, le dijo a Timoteo en cierta oportunidad que todo hombre, toda persona, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. O sea que todos debemos ser prontos para oír. Ahora yo estoy hablando y ustedes me están escuchando, y es importante, ¿no?, el escuchar. Sobre todo es importante escuchar la palabra de Dios. Dios nos quiere hablar todos los días y nosotros tenemos que tener esa disposición de escucharlo a Dios permanentemente y atentamente. Yo quiero que oremos como lo hacemos siempre antes de comenzar a transmitir lo que Dios puso en mi corazón. No es nada nuevo, es algo que nosotros siempre estamos, creo yo, practicando todos, pero es bueno tenerlo presente siempre. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos guíe. Padre, yo te doy gracias porque tú eres bueno. Y como dice tu palabra y como sabemos, para siempre es tu misericordia. Señor, tú conoces, Señor, todo. Conoces nuestras vidas, lo que pasamos, Señor, lo que nos sucede. Señor, conoces acerca de nuestras preocupaciones, conoces acerca de los conflictos que a veces tenemos, pero te damos gracias porque tú eres nuestro ayudador y tú nos das fuerza siempre, en todo momento. Gracias porque estás a nuestro lado y nos bendices. Y gracias porque todas las cosas, lo que te amamos, nos ayudan a bien, Señor. Sí, verdaderamente nos ayudan a bien. Te damos gracias por estar en este lugar, en tu casa, Señor. Nos hemos reunido como iglesia y queremos escuchar tu voz, queremos que tu Espíritu nos esté ministrando, Señor. En el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, te rogamos, Señor, que hables a nuestro corazón. Señor, y te damos gracias por tu palabra. Amén y amén. Bueno, recién dije que es importante escuchar atentamente, y lo que vamos a hablar en esta noche es escuchar atentamente al Señor. Y para eso vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Este texto se está predicando en este momento en todas partes del mundo. Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Así que les decía que este texto se está predicando ahora en estos momentos en muchas partes del mundo. Y también hay hermanos también en diferentes lugares que lo están leyendo, como nosotros ahora. De este texto, se ha predicado mucho, se ha hablado mucho, y hoy nuevamente lo vamos a hablar, nosotros aquí en la casa de Dios. Dice así la Escritura: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude.
Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Aquí vemos en este texto que Jesús iba de camino. Jesús sabemos que iba por todos lados, por las aldeas, por las ciudades, allí predicando el reino de Dios, hablando acerca de lo concerniente al Padre Celestial. Y Jesús sabemos que predicaba en el templo, predicaba en las sinagogas, sabemos que predicaba y enseñaba en las casas, pero Jesús no estaba limitado a 4 paredes. Por eso es importante que nosotros, como seguidores de Cristo, no estemos limitados a 4 paredes, sino que hagamos como Él, porque Él también enseñaba en las montañas, enseñaba en el desierto, enseñaba en un montón de lados. En esta ocasión Jesús iba de camino y entró en una aldea. Una aldea era una zona rural. Una aldea era un lugar pequeño donde había pocos habitantes. Y las casas allí en las aldeas eran casas hechas con piedras naturales y también estaban unidas con el mortero, la mezcla de barro con piedra, y los techos, bueno, eran de paja y de barro. Eran casas bastante amplias las de las aldeas. Esta aldea se llamaba Betania. Y allí vivía Marta, esta mujer que recibió a Jesús en su casa. Tenía Marta una hermana llamada María, como leímos, y también, no lo dice acá en el texto, pero sabemos por otra escritura, que tenía un hermano llamado Lázaro. Y Jesús iba en diferentes ocasiones a esta casa, ¿no?, de Marta. Se dice así, que iba a la casa de Marta en diferentes ocasiones porque eran amigos. Marta, María y Lázaro eran amigos de Jesús. Marta tuvo una buena actitud de recibir al Señor en su casa. Tal vez cuando Jesús entró allí a Betania, le golpeó la puerta tal vez a esta mujer. Tal vez la mujer estaba en la puerta y lo vio venir a Jesús, pero lo recibió en su casa. Qué importante es tener a Jesús en la casa, invitar a Jesús a la casa, a la vida de uno. Hay muchos que rechazan a Jesús. Hay muchos que no quieren dejarlo que viva en su ser, en su casa, en su hogar. Muchos lo rechazan, pero se la pierden, porque cuando Jesús entra a nuestra casa, a nuestra vida, las cosas verdaderamente cambian. No existe el hogar perfecto. Aunque nosotros le hayamos dicho a Jesús que entre en nuestra vida, entre en nuestro hogar, sabemos que nuestro hogar no es perfecto porque nosotros somos personas imperfectas y a veces tenemos nuestros, momentos de quizás no estamos a lo mejor bien de ánimo y a lo mejor contestamos mal, quizás estamos pasando por situaciones difíciles y tal vez nos entra como a lo mejor alguna queja o algo así, pero qué importante que Jesús entre en la casa de cada uno, en la vida de cada uno. Gloria a Dios. En ese lugar llamado Betania también vivía un hombre llamado Simón. No lo leímos acá, pero lo dice la Escritura en otro evangelio, que vivía un hombre llamado Simón el leproso. Simón el leproso. Allí hubo una mujer llamada también, hubo una mujer que derramó, sobre la cabeza de Jesús, perfume antes de que Él muriera, ¿no es cierto?, antes de la Pascua. Esta mujer derramó perfume
sobre su cabeza. Y allí los discípulos dijeron, qué lástima, ¿no? Este perfume se podría haber vendido y darlo a los pobres. Pero bueno, esa es otra historia. Lo que quiero decir es que ahí en Betania vivía este Simón, el leproso de Newell, parece ser que era de Newell, del más grande del interior, ¿no es cierto? Más grande del interior. Bueno, entonces allí también Jesús resucitó a Lázaro, allí en Betania. Resucitó a Lázaro. ¿Se acuerdan que Lázaro estaba en una cueva, habían pasado 4 días y Jesús lo resucitó? Bueno, entonces así también en Betania el Señor resucitó a Lázaro y verdaderamente hizo un gran milagro. Amén. Gloria a Dios. En Juan capítulo 11, no lo busquemos, pero en Juan capítulo 11, en primera de Juan, ahora vamos a verlo, quizás me equivoqué, puede ser, así estábamos hablando que no somos perfectos. Acá en Juan 11, 2, no lo busquen, dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con su cabello. Yo estaba viendo de que allí en Betania, no solamente María ungió al Señor con sus cabellos, sino que también en casa de este Simón el leproso, también hubo otra mujer que era de mala fama que entró y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. O sea, hubo 2 ungimientos en Betania. A veces hay una confusión así, pero verdaderamente he leído y hay dos ungimientos. Amén. Bueno, esta Marta, que recibió a Jesús en la casa, tuvo una buena actitud de haberle permitido entrar al Señor. Pero la mala actitud es que ella estaba muy enfocada en otras cosas. Por eso luego Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y vivimos en un tiempo donde la gente vive muy afanada y muy turbada por muchas cosas, muy ocupada en muchas cosas, y verdaderamente se estresa. Bueno, así estaba Marta. Hoy en día hay todavía más estrés. Desde que nos levantamos muchas veces nos viene a la mente las diferentes cosas que tenemos que hacer, las diferentes actividades del día, y realmente a veces descuidamos de escuchar a Jesús, porque es así, nos levantamos y nos ponemos a pensar las tantas cosas que tenemos en el día y dejamos de escuchar a Jesús, no lo escuchamos a Jesús. María estaba atenta, María estaba enfocada en lo que decía Jesús. María estaba allí concentrada en las palabras de Jesús. Jesús dijo en diferentes oportunidades en las Escrituras, el que tiene oídos para oír, oiga. María estaba oyendo atentamente lo que decía el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Yo creo que todos los días, hermanos, tenemos que escuchar a Jesús. No de vez en cuando, no cuando venimos a los cultos, a las reuniones. No, en todo momento tenemos que escuchar a Jesús. Incluso cuando estamos, por ejemplo, en el colectivo, podemos llevar un audífono y allí escuchar. Está la Biblia, ¿cómo es que se dice? Hay una aplicación, bueno, de la Biblia digital, varias, y se puede escuchar allí la palabra de Dios, se puede escuchar a Jesús. Yo acostumbro llevar un pequeño, tengo un evangelio de Lucas chiquito, y cuando voy por allí aprovecho para leer el evangelio de Lucas. El otro día, por ejemplo, fui al médico y estaba allí esperando. A veces hay que esperar bastante cuando vamos al médico, ahí esperando el turno, y me puse a escuchar a Jesús, me puse a escuchar su evangelio, ¿no? Gloria a Dios. También nos dice la palabra de Dios que el que tiene oídos para oír, oiga, dijimos, ¿no? Anteriormente. Pero ahora en Juan 8:47, no lo busquen,
dice, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Todos los días nosotros escuchamos a nuestros familiares, tal vez a los vecinos, a los compañeros de trabajo. Escuchamos a un montón de personas en el día. Todos los días esto sucede. Pero sobre todo, hermano, la prioridad, tenemos que escuchar a Jesús. ¿Cómo no vamos a escuchar a Jesús si es aquel quien nos dio salvación, quien derramó su sangre por nosotros? ¿Cómo no lo vamos a escuchar a Jesús, que siempre está con nosotros y nos ayuda y nos bendice y nos dio una esperanza gloriosa de la vida eterna? Ahora es una realidad, hermano, que mucho pueblo de Dios se ha descuidado en esto y no escucha a Jesús todos los días. Lo escucha, como dije anteriormente, a veces cuando se predica, tal vez allí a través de algún video o algún audio, pero no es permanentemente lo que hace de escuchar a Jesús, lo escucha por ahí. Y entonces nosotros tenemos que reaccionar si estamos siendo como esta mujer llamada Marta. Tenemos que reaccionar. Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Si nos ha entrado, digamos, el afán o las preocupaciones de esta vida, tenemos que reaccionar, escuchar primeramente al Señor Jesucristo, ¿no? Amén. Ahora yo estaba pensando que María no era una mujer haragana, porque ella estaba enfocada en lo que decía Jesús. Pero María no era una mujer haragana. Seguramente María hacía muchas cosas también, pero en ese momento estaba atento a lo que Jesús estaba diciendo. Y yo también me ponía a pensar, hermano, que Marta, tal vez en ese momento estaba afanada y turbada con muchas cosas, con muchas ocupaciones, pero a lo mejor en otro momento, seguramente que Marta, ella también se concentraba en lo que decía Jesús, en otro momento. Y así esto nos enseña a nosotros, ¿qué nos enseña? De que a veces nosotros teníamos esa actitud de escuchar atentamente al Señor, pero hemos descuidado, como Marta, y ya no lo estamos escuchando como lo escuchábamos en otra oportunidad. Antes, cuando recién nos convertimos, nos queríamos comer la Biblia, a lo mejor veníamos de nuestro trabajo y enseguida empezábamos allí a leer la Escritura, pero eso es como que para muchos, se han descuidado, como lo dijimos, y ya no lo están haciendo. Amén. Es verdad eso, no es un cuento. Sabemos que es verdad. Sabemos que hay mucha gente que está así. Amén. Y yo estaba acá anotando de que ¿por qué nosotros debemos sentarnos a los pies de Jesús? ¿Por qué debemos sentarnos a los pies de Jesús y escucharlo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son los motivos por los cuales nosotros necesitamos escuchar a Jesús? Y estuve anotando, entre otras cosas, que nosotros tenemos que escuchar a Jesús porque nosotros estamos caminando con Dios. Y si nosotros caminamos con Dios, es bueno escuchar a Dios. Porque a veces es verdad que Dios está atento a nuestra oración. Cuando nosotros le hablamos, Dios está atento. Entonces nosotros, si caminamos con Él, al revés, nosotros tenemos que estar atentos a escuchar a Dios. Así que entienden, o sea, una cosa es que Dios esté atento a escucharnos a nosotros, allí atentamente escuchándonos, y otra cosa es que nosotros pongamos atención cuando Dios nos habla. Si caminamos con Dios y somos discípulos de Cristo, tenemos que estar permanentemente escuchando a Dios. O sea, tiene que ser recíproco esto. A veces decimos que, por ejemplo, el cristianismo no es religión, sino que es una relación con Dios, pero a veces en esa relación sucede que nosotros a lo mejor le hablamos mucho, pero no permitimos que Él nos hable mucho a nosotros. ¿Es así o no es así? Yo creo que es así. Bueno, entonces, primeramente, aquí he anotado que
Tenemos que escuchar a Jesús, sentarnos a los pies de Jesús para conocer más a Dios y conocer más su voluntad. Dios siempre quiere revelarse. Dios no quiere que nosotros estemos, digamos, a tientas. Dios no quiere que nosotros estemos allí en ignorancia en cuanto a sus cosas. Por eso necesitamos, hermanos, permanentemente escuchar al Señor. Otra de las cosas, como segunda cosa, es que el escuchar al Señor nos fortalece a nosotros en la fe, porque hay momentos que uno tiene, no sé si a usted le pasa, yo creo que sí, porque usted, hermano, no sé, como yo, tenemos dificultad y a veces vienen pensamientos a nuestra vida de cierta incredulidad o cierta duda por algo. A veces son generados por nosotros mismos, pero otras veces el enemigo tira dardos a nuestra vida. Y nosotros tenemos que tener fe en esos momentos. Y vamos a buscar un versículo bíblico que está en el libro de Romanos, el libro que vio el apóstol Pablo, capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, en nuestro corazón se engendra fe. Yo me acuerdo cuando no estaba convertido, igualmente agarraba a veces a la tarde la Biblia y leía la Escritura, no estando convertido, leía los Evangelios y no sé, me llenaba de fe, me llenaba de fuerza el escuchar, porque la palabra de Dios es poderosa. Y realmente eso a mí, a pesar de no ser cristiano, me engendraba fe en el corazón. Así que dijimos, primeramente para conocer a Dios tenemos que sentarnos a los pies de Jesús para conocer a Dios y conocer su voluntad. Segundo, porque somos fortalecidos en la fe. Leímos Romanos 10, 17. En tercer lugar, dice, porque crecemos espiritualmente. Hay gente que por años conoce el Evangelio y son pigmeos espirituales. Los pigmeos, todos sabemos que son personas de baja estatura que viven en África. Y a veces hay pigmeos espirituales, que hace muchos años están en el camino del Señor, pero no han escuchado a Jesús y su estatura espiritual es baja. Hay pigmeos y pigmeas espirituales. Amén. Entonces, si no verdaderamente no nos sentamos a los pies de Jesús a escucharle, no vamos a crecer. Hay algunos que están anémicos o malnutridos. ¿Por qué? Porque han quedado allí sin crecer. Otra de las cosas, en cuarto lugar, es nosotros tenemos que escuchar a Jesús para enseñar lo que dice Jesús. Acordémonos que en la primera iglesia, en la iglesia primitiva, Jesús les encomendó a los apóstoles, lo vemos en Mateo 28, vayan y prediquen el Evangelio y hagan discípulos enseñándoles todas las cosas. O sea, que yo os he mandado, dice. Entonces, si nosotros escuchamos al Señor, nos sentamos a los pies de Jesús, eso que recibimos de Dios, esas palabras que recibimos de Dios, las tenemos que compartir. No tenemos que ser egoístas, las tenemos que compartir a otros, enseñarles todas las cosas que Él nos ha mandado. Lo que sea poco, sea mucho, tenemos que transmitir a otros, para que otros puedan verdaderamente conocer la verdad. Si realmente no oímos a Jesús, no estamos comiendo de la palabra de Dios. Recordemos también que en Mateo capítulo 4, versículo 4, Jesús le dijo a Satanás cuando fue tentado en el desierto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando nosotros no comemos de la palabra de Dios,
nos debilitamos. Es como en lo físico, como en lo natural. Cuando uno no come, se debilita. Cuando uno no come, se enferma y se muere. Y en el plano espiritual es así también. Si no comemos la palabra de Dios, nos debilitamos en la fe. Nos faltan fuerzas. Esta es una palabra que aunque nosotros la sabemos, y bueno, es algo muy básico, igualmente es bueno refrescarlo, porque yo sé que a lo mejor entre nosotros hay una persona, a lo mejor una sola persona, que de repente ha descuidado esto, lo ha descuidado. Y por eso, o sea, esta palabra es para todos, pero a lo mejor es para alguien, o sea, en especial, que ha descuidado esto, que a lo mejor no está, digamos, haciéndolo como lo hacía en otro tiempo. Acordémonos también que Marta, en un tiempo tal vez a lo mejor le prestaba atención a Jesús, pero ahora estaba afanada y turbada. Y también quizás alguno de nosotros está pasando por momentos donde estamos muy preocupados por las cosas de este mundo y hemos descuidado de escuchar a Jesús todos los días, porque Jesús quiere hablarnos todos los días, no de vez en cuando, todos los días. También estuve anotando aquí que en el mundo hay 4.200 religiones. 4.200 religiones. Bueno, o sea, está entre las más importantes, está el hinduismo, el islamismo, el budismo, el judaísmo y el cristianismo. Esas son las religiones más importantes. Pero nosotros, si conocemos la palabra de Dios, tenemos que hablarle también a esa gente que tiene doctrinas erróneas. Hay mucha gente que está con dogmas, pero equivocados mal. Yo, por ejemplo, sé, en la iglesia, digamos, tradicional, la iglesia católica, o la institución católica, hay dogmas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Como está el dogma del purgatorio. Acá en la Biblia no habla del purgatorio, pero tenemos, digamos, la escritura como para poder rebatir esas falsas enseñanzas. Está el dogma de la perpetua virginidad de María, también es un dogma erróneo. De la asunción de María al cielo en cuerpo y alma, también es otro dogma erróneo. Y también hay otros más, ahora no recuerdo mucho, pero hay otros más. Entonces nosotros tenemos que tener claro la palabra de Dios para poder enseñar con prudencia a aquellos que tienen diferentes doctrinas erróneas, diferentes doctrinas enfermas. Otra de las cosas, y la última que he anotado acá, hay muchas cosas por las cuales nos tenemos que sentar a los pies de Jesús, pero otra de las cosas es para que Él siga trayendo sanidad a nuestra alma. Porque la palabra de Dios es medicina que cura nuestro corazón. Y vamos a leer el Salmo 147.3. Salmo 147.3. Dice la palabra de Dios: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Así que si escuchamos a Jesús, si escuchamos su palabra, la palabra es medicina para nuestra alma. Leímos que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Hermano, nosotros si escuchamos a Jesús, los beneficiados somos nosotros. Por eso debemos escuchar a Jesús en todo momento, todos los días. Aprovechemos, como dijimos, cuando vamos allí en el colectivo o cuando vamos a algún lugar, estemos allí atentos a escuchar la voz de Dios. Yo sé que Dios nos habla a través también de su Espíritu Santo, muchas veces. Salmo 147.3. Salmo 147.3. ¿Lo encontraste? ¿Lo encontraste? Ah, bueno. Bueno, después mediten en ese salmo.
en esa palabra, que verdaderamente es buena. Yo conozco, por ejemplo, allí en el templo allí de Santuario de Fe, hay un ministerio que se llama de Sanidad Interior, un ministerio de Sanidad Interior. Allí hay hermanos que, bueno, o sea, tratan de ministrar a aquellas personas que son nuevas, y bueno, hay mucha gente que concurre ahí. Pero yo creo que eso es un complemento, ayuda, pero creo que es un complemento eso. Porque verdaderamente si nosotros queremos que nuestro corazón sea sanado, nosotros tenemos que estar escuchando más a Dios, y la verdad de Dios es la que sana nuestro corazón. Está bien esos ministerios y todo eso, pero yo estoy convencido de que verdaderamente si nosotros nos enfocamos bien en la palabra y meditamos bien en la palabra, Dios va sanando nuestro corazón y Dios va restaurando nuestra vida. En conclusión, hermano, en conclusión de lo que hemos hablado, determinemos escuchar a Jesús todos los días. Si hemos tal vez descuidado, tal vez nosotros nos dedicamos a leer esos devocionales que hay por todos lados, está bien, pero eso no tiene que suplantar a nosotros estar oyendo la palabra de Dios. Está bien que escuchemos así devocionales, que leamos, pero eso no tiene que ser, o sea, digamos, algo como primordial. Lo primordial es que nosotros meditemos en la palabra de Dios, no solamente la leamos, meditemos en la palabra de Dios, memoricemos la palabra de Dios, porque realmente cuando pasemos por momentos difíciles o en diferentes momentos de la vida, la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va a hacer recordar y nos va a ayudar a atravesar los diferentes momentos. No seamos como Marta, afanados y turbados y ocupados en muchas cosas, sino que seamos como María, que eligió la mejor parte. Amén. Vamos a orar, hermano. Vamos a dar gracias a Dios. Yo sé que esta palabra es una palabra que verdaderamente a lo mejor a algunos de nosotros, a la mayoría, tal vez no le ha llamado mucho tal vez la atención porque bueno, la estamos practicando, pero es bueno escucharlo porque realmente nos refresca y nos hace reflexionar sobre la importancia que bueno, tiene el escuchar a Dios y el estar sentado a los pies de Jesús. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra. Queremos, Señor, no ser, Señor, negligentes, sino diligentes. Queremos cada día, Señor, escucharte a ti, como, Señor, María, que estaba enfocada, Señor, en escucharte. Sabemos que tu palabra nos beneficia en gran manera, Señor. Tu palabra nos ayuda a conocerte, Señor. Tu palabra nos ayuda, Señor, a pasar por momentos en los cuales, Señor, tal vez estamos débiles, Señor. Tu palabra nos da fuerza. Tu palabra nos enciende, Señor, enciende esa llama de la fe, Señor. Gracias porque tu palabra nos trae sanidad a nuestro corazón. Y gracias porque tu enseñanza es muy buena, Señor. Y podemos compartirla, Señor, con aquellos que han, Señor, abierto sus oídos a otras doctrinas erróneas. Que, Señor, nosotros estemos, Señor, cada día, Señor, atentos a lo que tú nos quieres decir. Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra y te decimos amén y amén.